¿Estamos listos para lo que Dios nos va a hablar en el último servicio del año, sí o no? Un hombre. Dante comienza su mensaje con una historia impactante sobre Joy Verón, una madre que realizó un acto heroico para salvar a sus hijos. En este relato, Joy se interpone frente a un vehículo que se desliza hacia un precipicio con sus hijos dentro. Su valentía y sacrificio no solo logran salvar a sus hijos, sino que también transforman su vida de manera radical. La narrativa es conmovedora y profunda, ya que destaca temas como el amor incondicional, el sacrificio y el instinto maternal. Aunque Joy queda gravemente herida, su acto heroico resalta cómo, incluso en circunstancias extremas, los seres humanos son capaces de demostrar una fuerza y resiliencia extraordinarias. Dante utiliza esta historia para preparar el terreno emocional y conectar con su audiencia, llevando a los oyentes a reflexionar sobre el valor del sacrificio personal en favor de los demás. Este tipo de historias es característico de Hebel, ya que busca ilustrar principios espirituales con ejemplos reales y tangibles. La visita sobrenatural y el paralelismo con Josué, la experiencia sobrenatural de Joy Verón, Dante Hebel, profundiza en la historia de Joy Verón, narrando un episodio extraordinario que un hombre misterioso aparece en su habitación del hospital durante ¿Sí su o no? convalecencia. Un hombre misterioso abrió la puerta. Este extraño, descrito como alto, rubio, con ojos azules y vestido con delantal blanco, transmite un mensaje simple pero profundamente reconfortante. Te prometo que vas a estar bien. Vas a superar todo esto. Voz tranquilizadora. Le dijo, Joy, te prometo que vas a estar bien. La descripción del hombre y las circunstancias inusuales de su visita llevan a Joy a concluir que fue un mensajero enviado del cielo. Posiblemente un ángel. Este encuentro sobrenatural no solo le dio fuerzas, sino que le permitió encontrar esperanza incluso después de quedar confinada a una silla de ruedas. Vio a los empleados del hospital y nadie conocía a un hombre así, rubio. Aunque ella buscó respuestas y trató de localizar a aquel visitante, nunca lo volvió a encontrar. El mensaje que Dante extrae de esta historia es universal y profundamente espiritual. En los momentos más oscuros, puede llegar una intervención divina que nos recuerda que no estamos solos. Este relato resalta la importancia de la fe, especialmente en circunstancias adversas. Josué, un encuentro divino. En tiempos de desafío, Dante conecta la historia de Joy Verón con un evento narrado en las Escrituras, específicamente la experiencia de Josué en el Antiguo Testamento. Josué, quien se enfrentaba al desafío de conquistar Jericó, tuvo un encuentro divino similar al de Joy. Dante describe detalladamente el escenario. Jericó, una ciudad con enormes murallas fortificadas y conocida por su resistencia frente a los invasores, representaba un desafío monumental para Josué y los israelitas. La descripción visual de Jericó es vívida. 2 murallas concéntricas de piedra que alcanzaban casi 13 metros de altura, con una ciudadela fortificada al norte y rodeada de barreras naturales como un bosque denso y pendientes escarpadas. Dante destaca que los hebreos estaban acostumbrados a librar batallas en territorios abiertos, pero esta era una situación completamente nueva y desafiante. Dante utiliza este relato bíblico como un espejo para las luchas de la vida moderna. Todos enfrentamos batallas que parecen insuperables, desafíos desconocidos que nos sacan de nuestra zona de confort. Así como Josué tuvo que enfrentarse a una fortaleza aparentemente impenetrable, nosotros también enfrentamos Jericós en nuestras vidas. El paralelismo entre Joy y Josué en ambas historias, la de Joy y la de Josué, reflejan la presencia de un momento sobrenatural en medio de la incertidumbre. En ambos casos, la intervención divina brinda fortaleza y una renovada esperanza. Dante resalta que en los momentos más difíciles, las palabras de aliento, ya sean de un mensajero celestial o de Dios mismo, pueden cambiar radicalmente nuestra perspectiva y darnos el impulso necesario para seguir adelante. Dante establece un tono reflexivo y esperanzador, invitando a su audiencia a reconocer las Jericós en sus vidas y a tener fe en que hay un plan divino detrás de cada desafío. Dante Hebel introduce el concepto de Jericó como un paralelismo con los retos que enfrentamos en la vida. Escribe cómo, al igual que Josué frente a las imponentes murallas de Jericó, todos nos encontramos en algún momento con desafíos que parecen insuperables, problemas que lucen a veces impenetrables como muros antiguos y gruesos. Estos retos pueden presentarse de diversas formas: miedo, enojo, resentimiento, amargura, inseguridad, ansiedad o negativismo. Hebel resalta cómo estas barreras
pueden bloquear nuestro progreso hacia una vida plena, describiéndolas como obstáculos que se interponen entre nosotros y las promesas de Dios. Este mensaje es particularmente relevante para quienes sienten que han llegado al final del año, enfrentando desafíos que les impiden avanzar. Según Hebel, el primer paso es reconocer estas barreras, tal como Josué reconoció las murallas de Jericó, pero sin olvidar que no estamos solos en la lucha. El encuentro de Josué con el comandante celestial, la historia toma un giro sobrenatural cuando Josué tiene un encuentro divino cerca de Jericó. Dante narra cómo, al amanecer, Josué ve a un hombre con una espada desenvainada, un símbolo de autoridad y poder. Al acercarse, Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o del enemigo? Le dice: de ningún bando. Entro ante ti como comandante del ejército del Señor. Pero el visitante responde con una declaración sorprendente: de ninguno. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Este visitante celestial no es otro que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Celestiales, enviado directamente por Dios. La reacción de Josué es inmediata. Se postra en tierra en señal de reverencia, reconociendo la presencia divina y su autoridad. Antes de recibir instrucciones, el visitante le pide a Josué que se quite las sandalias, porque el lugar donde estaba pisando era sagrado debido a su presencia. La santidad de la presencia divina. El lugar donde se encontraba Josué se volvió sagrado no por el terreno en sí, sino por la presencia del comandante celestial. Esto subraya la idea de que la presencia de Dios puede transformar cualquier lugar y cualquier situación. La variedad de formas en que Dios se manifiesta. Dante enfatiza que Dios no tiene un solo método para comunicarse con las personas. Desde hablar a través de un arbusto ardiente con Moisés hasta enviar mensajeros celestiales, las Escrituras están llenas de ejemplos de encuentros divinos que desafían las expectativas No humanas. estamos solos. Puede que a veces aparezca en forma de médico en un hospital, en forma de un santo comandante, o puede que nos hable a través de un simple burro argentino parlanchín como hoy. Pero nos va a hablar el Señor. El rol del comandante celestial. La figura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Celestiales es única en las Escrituras, y su aparición en esta historia es significativa. Representa la intervención directa de Dios en un momento crucial, dando a Josué la seguridad de que no estaba solo en su misión. Dante conecta esta historia con nuestra vida diaria, invitando a la audiencia a identificar sus propios Jericós. Estos pueden ser problemas personales, temores o actitudes negativas que nos impiden avanzar. Sin embargo, al igual que Josué, no estamos solos en nuestra lucha. La presencia divina está con nosotros, y al reconocer esta realidad, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. El mensaje se centra en la idea de que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente imposibles, no estamos solos. Con Dios como nuestro comandante en jefe, podemos superar cualquier barrera. Dante Hebel profundiza en la identidad del visitante que se le aparece a Josué, y establece que no era una simple visión, un espíritu o un ángel. Este ser se presenta como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del cielo, y su presencia es física y palpable, al punto de que Josué, inicialmente, lo confunde con un soldado enemigo o aliado. Hebel descarta varias posibilidades sobre quién podría ser. No era un ángel. Los ángeles no aceptan adoración. En la Biblia, cuando el apóstol Juan intenta adorar a un ángel, éste lo reprende, diciéndole que debe adorar únicamente a Dios. Apocalipsis 19:10. Por lo tanto, el hecho de que el visitante celestial no solo acepte, sino también fomente la adoración de Josué, es una prueba de que no era un ángel, no era una visión o una aparición. Josué interactúa físicamente con este ser, lo que indica que no se trataba de un fenómeno espiritual abstracto. Era Dios encarnado. Dante concluye que este visitante era Jesucristo en forma preencarnada. Explica que Jesús no comenzó a existir en la Navidad de Belén, sino que ha estado presente desde la creación. Según Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su ministerio no está restringido a los 33 años de vida en Palestina. Esto queda evidenciado en relatos como el de los 3 hombres en el horno de fuego, Daniel 3:25, donde un cuarto hombre, identificado como semejante al Hijo de los Dioses, camina con ellos. Jesús, el comandante en jefe. La aparición de Jesús como comandante del ejército del Señor es significativa porque refleja una característica específica de Dios que Josué necesitaba en ese momento. Dante señala que, dependiendo de nuestras circunstancias, podemos necesitar distintas facetas de Dios, como padre, como proveedor, como guerrero, etc.
En el caso de Josué, enfrentando un desafío militar y estratégico, lo que necesitaba era al Dios guerrero, al comandante de los ejércitos celestiales. Dante explica que, aunque a simple vista solo parecían haber dos ejércitos presentes, los cananeos detrás de las murallas de Jericó y los israelitas liderados por Josué, en realidad había un tercer ejército, el ejército del Señor. Este ejército celestial, compuesto por ángeles, estaba presente para apoyar a Josué en su misión. La naturaleza de los ángeles. Dante dedica un momento a desmitificar las ideas populares sobre los ángeles, alejándose de las representaciones artísticas que los muestran como bebés con alas o figuras delicadas. En cambio, describe a los ángeles como seres poderosos y majestuosos, capaces de realizar hazañas impresionantes, como cerrar la boca de los leones para proteger a Daniel, atar a Satanás y lanzarlo al abismo, como se menciona en el libro de Apocalipsis, servir como el ejército celestial que ejecuta la voluntad de Dios. Dante cita Hebreos 12:22, que se refiere a millares y millares de ángeles en una asamblea gozosa, y menciona cómo Juan, en el Apocalipsis, vislumbra el cielo y describe un número incontable de ángeles. El poder del ejército celestial. Dante invita a su audiencia a imaginar el poder abrumador de este ejército celestial. Si un solo ángel es capaz de realizar actos tan increíbles, ¿qué podrían hacer millares de ellos actuando en conjunto bajo el mando de Dios? Este pensamiento no solo subraya la magnificencia del ejército celestial, sino que también busca inspirar confianza en la audiencia, recordándoles que este poder está disponible para quienes confían en Dios. Cómo Dios abrió los ojos del criado de Eliseo, en 2 Reyes 6:17, permitiéndole ver un ejército celestial de carros de fuego rodeando al profeta. Este recordatorio busca enfatizar que los ángeles no son un grupo pequeño o insignificante, sino una fuerza poderosa al servicio de Dios. Dante aclara que los ángeles no trabajan directamente para nosotros, ni debemos orarles o darles órdenes. Los ángeles actúan bajo las instrucciones de Dios, sirviendo a favor de los herederos de la salvación. Esta distinción es importante, ya que pone el enfoque en la soberanía de Dios como comandante en jefe, mientras que los ángeles son instrumentos de su voluntad. El título de Jesús como comandante en jefe de los ejércitos del Señor es central en esta parte del mensaje. Dante explica que este título no solo era lo que Josué necesitaba escuchar en ese momento, sino que también es relevante para muchas personas hoy. En tiempos de guerra espiritual o de desafíos personales, necesitamos experimentar a Jesús como un guerrero, alguien que lidera las batallas en nuestro favor. Dante señala que la religión a menudo ha domesticado la imagen de Jesús, presentándolo solo como un ser manso y humilde. Sin embargo, él sigue siendo el león de Judá, indomable y poderoso, listo para defender a su pueblo. Este recordatorio busca infundir confianza en los oyentes, asegurándoles que no enfrentarán sus batallas solos. Nunca enfrentaremos Jericó solos. El mensaje de Dante es claro. Al igual que Joy en el hospital y Josué frente a las murallas de Jericó, no enfrentaremos nuestras luchas solos. Dios está con nosotros, y su poder se manifiesta a través de su ejército celestial. Dante utiliza el Salmo 46:7 para reforzar esta idea. El Señor de los ejércitos celestiales pelea a nuestro favor. Incluso cuando Dios parece distante o silencioso, Dante asegura que Él está trabajando a nuestro favor, ya sea a través de un médico, un comandante celestial o incluso, como él mismo bromea, un burro argentino parlanchín. Esta afirmación busca conectar con la audiencia, mostrando que Dios utiliza diferentes medios para comunicarse y fortalecer a su pueblo. El carácter imparcial de Dios, uno de los momentos más destacados de este segmento, es la reflexión sobre el diálogo entre Josué y el comandante celestial. Cuando Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o del enemigo?, la respuesta del comandante es sorprendente: de ninguno. Este detalle es crucial, ya que muestra que Dios no toma bandos como los humanos lo hacemos. Dante enfatiza que Dios no es demócrata ni republicano, católico ni protestante, y no pertenece a ninguna denominación religiosa en particular. Dante recalca que la misericordia de Dios está disponible para todos, incluso para los malvados cananeos de Jericó, si se arrepienten. Este mensaje desafía las nociones humanas de justicia y favoritismo, recordando que el amor de Dios es inclusivo y universal. La pregunta de Dios a los creyentes. El mensaje concluye con una reflexión directa.
Tienes de frente muros demasiado altos y anchos como para poder traspasarlos. Dante invita a su audiencia a identificar sus propios Jericós, ya sean problemas de salud, dificultades financieras, conflictos personales o cualquier otra barrera que les impida avanzar. La promesa de Dios es que no estamos solos en nuestras batallas y su ejército celestial está listo para intervenir a nuestro De favor. una u otra forma, Él nos va a hacer saber que solo con levantar un dedo, millares de ángeles van a responder a su llamada. No estamos solos. Mirar más allá de Jericó y el poder de la adoración, levantar la mirada más allá de Jericó. Dante Gebel resalta la importancia de dirigir nuestra mirada por encima de los desafíos, representados aquí como Jericó. Menciona que mientras mantengamos nuestros ojos fijos en las murallas, nunca seremos capaces de ver a Jesús. Este acto simbólico de alzar los ojos está basado en el Salmo 121:1, que dice: «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra». La invitación que Dante hace para el Año Nuevo es clara: dejar de mirar los obstáculos y enfocar nuestra atención en Dios. No se trata de memorizar las dimensiones de los muros o de obsesionarse con los problemas, sino de buscar a Jesús como la fuente de ayuda y solución. Dante enfatiza que no importa cuán imponente sea Jericó, lo que realmente importa es el poder y la autoridad del comandante en jefe, que está con nosotros. Un elemento crucial en la historia de Josué es su respuesta ante el encuentro con el comandante celestial. Josué, un general admirado por millones y líder de Israel, se postra en reverencia, se quita las sandalias y adora. Dante resalta que incluso alguien con tanto poder y respeto como Josué reconoce la necesidad de humillarse y depender de Dios. Dante recuerda que nunca seremos lo suficientemente fuertes como para no necesitar adorar. El hombre más fuerte es aquel que está de rodillas, afirma, subrayando que la adoración nos conecta con un poder superior y nos permite enfrentar los desafíos con el respaldo divino. En contraste, aquellos que no buscan a Dios enfrentan sus Jericós completamente solos, privados del ejército celestial que está disponible para quienes adoran y confían en el Señor. Además, cita Hebreos 13:5. Nunca te fallaré, nunca te abandonaré, como una promesa inquebrantable de Dios. Incluso para quienes han dejado de buscarlo, Dante asegura que Dios sigue siendo fiel y está esperando pacientemente nuestro regreso. Los muros de Jericó, que parecían impenetrables, finalmente cayeron. Dante enfatiza que este derrumbe no fue obra de Josué ni de sus soldados. Ningún ladrillo fue movido por manos humanas. Ningún soldado tuvo que derribar una puerta o remover una roca. Todo el estruendo y el colapso de las murallas fueron provocados por el comandante celestial con un solo dedo. Este acto simboliza que las victorias en nuestras vidas no dependen únicamente de nuestro esfuerzo, sino de la intervención divina. Así como el ejército de Josué no tuvo que mover una sola piedra, nosotros también podemos confiar en que Dios derribará nuestras murallas cuando actuemos en fe y obediencia. Enfrentar a nuestros Jericós. Realidad y promesa. Dante reflexiona sobre la naturaleza de la vida y cómo los desafíos son inevitables. La real es una jungla con algunos claros de tanto en tanto. Nadie es feliz 7 días a la semana, 365 días al año. Recordando que los momentos de felicidad plena son breves y deben atesorarse. Sin embargo, cada desafío que enfrentamos, cada Jericó que conquistamos, nos prepara para recibir las promesas de Dios. Dante explica que cada nuevo nivel de herencia divina requiere que dejemos atrás algo del pasado, un proceso que puede ser doloroso, pero necesario para avanzar hacia la tierra prometida. Dante Gebel aborda un tema crucial para los creyentes, la idea de tomar posesión de las promesas de Dios. Basándose en la narrativa de Josué, señala que el término tomar posesión implica 3 acciones importantes: despojar, desalojar y ocupar. Este proceso requiere enfrentar a los inquilinos que ocupan la tierra prometida, es decir, los obstáculos, hábitos o influencias negativas que se interponen en nuestro camino. Dante recalca que Satanás no se retirará sin pelear. Esto no es algo que se resuelve de forma pasiva o automática, como si el simple acto de ir al altar pudiera eliminar los problemas. Al contrario, el enemigo intentará resistir, pero nunca podrá ganar, porque Dios ya declaró que la victoria es nuestra. La victoria ya está garantizada. Una de las enseñanzas más potentes de este segmento es que Dios ya ha entregado la victoria. Dante explica que, en el encuentro con el comandante celestial, Josué no recibió una instrucción para conquistar Jericó por sus propios medios. En cambio, Dios le dijo:
te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Esto significa que Josué no estaba luchando con la incertidumbre de si ganaría o no, sino con la certeza de que la victoria ya era suya. Este principio se aplica a nuestras vidas. Dios no nos pide que derrotemos nuestros vicios, problemas o desafíos por nuestras propias fuerzas. Él ya ha roto las cadenas y ganado la batalla en el Calvario. Solo nos pide que recibamos la bendición de su victoria. Dante insiste en que la pregunta no es si venceremos, sino cuándo lo haremos, aunque los retos y desafíos son inevitables en la vida. Los problemas nunca tienen la última palabra. La victoria es un hecho garantizado por Dios, y nuestra responsabilidad es caminar en esa certeza. No cargar los problemas al año siguiente. Un mensaje práctico y poderoso de Dante es la invitación a no llevar las cargas del año que termina al siguiente. Describe cómo algunas personas utilizan el culto o la adoración como una tregua temporal, dejando sus cargas en el altar solo para retomarlas al final del servicio. Este hábito de arrastrar los mismos problemas año tras año crea una especie de Jericó crónico, un ciclo perpetuo de preocupación, hábitos negativos y actitudes derrotistas. Dante expone cómo las frases «como yo soy así» o «esto ocurre en la familia» se convierten en excusas para no cambiar. Estas declaraciones, según él, crean alianzas con el enemigo y le dan acceso a nuestras vidas. Utiliza su propia experiencia personal para ilustrar cómo los patrones de resentimiento y chisme pueden transmitirse de generación en generación si no se confrontan y rompen. Rompiendo ciclos familiares de división, compartiendo un relato personal, Dante describe cómo los patrones de chisme y resentimiento afectaron a su familia durante décadas. La falta de una figura que pusiera límites claros y promoviera la unidad contribuyó a que la familia se dividiera con el tiempo. Él reconoce que este comportamiento no comenzó con él, sino que fue heredado de generaciones anteriores. Sin embargo, Dante también sugiere que estos muros pueden derrumbarse si se confrontan con la verdad y el poder de Dios. Invita a su audiencia a examinar los ciclos negativos en sus propias familias y a tomar decisiones intencionales para detenerlos, recordando que el santo no puede entrar donde no se ha desalojado al enemigo. La batalla espiritual, resistir y tomar acción. Dante concluye este segmento enfatizando que, aunque la victoria ya está asegurada por Dios, no debemos ser pasivos. Tomar posesión de las promesas requiere acción, fe y perseverancia. El enemigo intentará resistir, pero nuestra confianza debe estar en la promesa de que Dios ha derrotado a Satanás en el Calvario, dejándolo sin poder real sobre nuestras vidas. Dante Gebel introduce una reflexión profunda sobre cómo los problemas familiares, como el chisme, la deshonra y los resentimientos, pueden transmitirse de generación en generación. Relata cómo en su propia familia, el hablar mal de otros era una práctica común que nunca fue cuestionada ni corregida. De todos. Y además hablaba de la iglesia, se comía pastor. Nosotros fuimos los primeros en comer tacos al pastor antes de ser mexicano. Expone la idea de que muchas familias aparentan estar unidas en eventos sociales, pero en realidad esconden problemas subterráneos que no se tratan y, por lo tanto, no se resuelven. Dante utiliza su experiencia personal para ilustrar cómo estas dinámicas familiares pueden ser dañinas si no se confrontan. Describe cómo uno de sus parientes habló mal de él en una entrevista, basándose en recuerdos de hace años, y cómo esto es un ejemplo de patrones negativos que se perpetúan en las familias. Sin embargo, también resalta que estas conductas no son inevitables y que con determinación pueden ser erradicadas. Dante comparte su decisión personal de no participar en el chisme ni en la deshonra, una postura que ha mantenido durante años. Reconoce que esto no ha sido fácil, ya que implica ir en contra de patrones profundamente arraigados en su familia. Claro que no soy así, o por lo menos lo intento. Soy un chismoso en pausa. Sin embargo, enfatiza que para vivir la herencia que Dios tiene para nosotros, es necesario tomar decisiones radicales y rechazar los virus heredados que intentan perpetuarse en nuestras vidas. Utiliza un ejemplo cultural para ilustrar esta idea: las tradiciones familiares de beber en exceso, justificadas como algo que siempre se ha hecho. Pregunta retóricamente: ¿cuándo vamos a cortar eso? Subrayando la importancia de poner un alto a las prácticas destructivas en lugar de aceptarlas pasivamente. Un punto destacado de este segmento es la idea de reconocer nuestras debilidades y mantenerlas en pausa. Dante utiliza la historia de un rockero que dejó de beber durante 30 años, pero que aún se considera alcohólico, para ilustrar la importancia de no subestimar nuestras tendencias negativas. Este reconocimiento
no es una aceptación de derrota, sino una estrategia para mantenernos alertas y depender continuamente del Espíritu Santo. Admite que él mismo se considera un chismoso en pausa, reconociendo que, aunque ha trabajado para superar esa tendencia, todavía existe en su naturaleza. Le pregunto, entonces, ¿por qué si hace 30 años no bebe? Dice que eres alcohólico. Me dice, porque cuando yo deje de creer que soy un alcohólico en pausa, que voy a volver a tomar. Entonces yo tengo que saber que soy un alcohólico en pausa. Ojalá que esa pausa dure toda mi vida. Este nivel de honestidad permite a su audiencia reflexionar sobre sus propias debilidades y cómo pueden enfrentarlas con la ayuda de Dios. La clave para superar estas debilidades y romper ciclos negativos, según Dante, es fijar nuestra mirada en Jesús. Al igual que Josué miró más allá de Jericó y confió en el comandante celestial, nosotros debemos mirar más allá de los patrones familiares, las líneas sanguíneas y las herencias negativas. Dios es más fuerte, afirma Dante, recordándonos que nuestra conexión con Dios es más poderosa que cualquier debilidad heredada o circunstancia familiar. Dante cierra esta sección imaginando cómo Josué habría animado a sus soldados a tomar Jericó. Esta escena es un reflejo de lo que significa prepararse espiritualmente para enfrentar los desafíos, no con nuestras propias fuerzas, sino confiando plenamente en la guía y el poder de Dios. Este llamado a la acción es una metáfora para la vida cristiana, en la que enfrentamos nuestros propios Jericós con fe y obediencia. Enseña sobre romper patrones familiares con una poderosa invitación a depender de Dios en nuestras luchas personales. Sale. Que eso vive en nosotros. Yo soy un chismoso en pausa. Si yo no estoy aferrado al Espíritu Santo, yo no es que cambié de sangre y me hice una diálisis y ahora tengo la sangre de Messi. Yo tengo la sangre de Logebel. Y esa La sangre estrategia alemana inusual para Jericó, Dante Gebel, describe la sorprendente y aparentemente absurda estrategia que Dios le da a Josué para conquistar Jericó. En lugar de usar las herramientas convencionales de guerra, arietes, espadas, catapultas o combates cuerpo a cuerpo, el comandante en jefe ordena un plan completamente espiritual. Los sacerdotes debían cargar el arca del pacto del Señor. 7 sacerdotes debían llevar trompetas y marchar frente al arca. Los soldados y el pueblo debían marchar alrededor de la ciudad en silencio, una vez al día durante 6 días. En el 7º día, marcharían 7 veces alrededor de la ciudad y luego debían gritar. Dante enfatiza la naturaleza espiritual de esta batalla. Aunque el ejército de Josué estaba preparado para una guerra física, la verdadera lucha era de carácter espiritual, donde la obediencia a Dios y la dependencia de su poder eran esenciales. Toda batalla, al final de cuentas, es espiritual, declara Dante, recordando a su audiencia que los conflictos humanos suelen ser manifestaciones de una lucha más profunda contra las fuerzas del mal. Las fortalezas en nuestras vidas, comparando Jericó con las fortalezas que enfrentamos en nuestras vidas. Dante cita 2 Corintios 10, 3, 5, donde Pablo describe las armas espirituales como poderosas para destruir fortalezas, argumentos y pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios. Estas fortalezas no son solo externas, sino que muchas veces están en nuestra mente, formadas por tradiciones, creencias erróneas y hábitos que filtran nuestra fe. Dante comparte cómo estas fortalezas pueden ser un producto de prejuicios familiares, historias personales y patrones de pensamiento que moldean nuestra perspectiva de Dios y del mundo. Los muros más fuertes están en nuestra mente, afirma, explicando que nuestras creencias a menudo actúan como filtros que nos impiden ver las cosas como realmente son. Derribar las murallas de la tradición. Una parte crucial del mensaje de Dante es la necesidad de desaprender lo viejo para aprender lo nuevo. Describe cómo, durante años, tuvo que confrontar y derribar conceptos erróneos que había heredado de su tradición religiosa, conceptos que no reflejaban el verdadero carácter de Dios. Este proceso, aunque difícil, fue esencial para su crecimiento espiritual. Dante subraya que no podemos llevar nuestros pensamientos a Cristo si no estamos dispuestos a derribar los viejos muros que procesan nuestras ideas y creencias. Estos muros, dice, son tradiciones que a menudo limitan nuestro entendimiento y nos atan a patrones de pensamiento que contradicen la verdad de Dios. La alfabetización espiritual. Dante plantea una reflexión provocadora. Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no están dispuestos a desaprender y aprender. Aplica esta idea al crecimiento espiritual, argumentando que una parte importante de nuestra madurez en la fe consiste en derribar viejos patrones de pensamiento para permitir que Dios construya algo nuevo en nosotros. Este concepto de alfabetización espiritual
tiene implicaciones profundas. Así como debemos adaptarnos a los cambios tecnológicos en el mundo físico, también debemos estar dispuestos a abandonar tradiciones y creencias que no se alinean con la verdad de Dios en nuestra vida espiritual. Construir y derribar. La dualidad del crecimiento espiritual. Dante concluye esta sección destacando que el crecimiento espiritual tiene dos componentes esenciales: edificar lo nuevo y derribar lo viejo. Aunque muchas veces nos enfocamos en construir nuestra fe y agregar nuevas enseñanzas, también es crucial desmantelar las fortalezas mentales y espirituales que nos impiden avanzar. Este segmento nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias fortalezas internas, las tradiciones y patrones de pensamiento que necesitamos derribar para experimentar la libertad y la plenitud que Dios tiene para nosotros. Dante Gebel cierra su mensaje con una poderosa reflexión sobre la estrategia de Dios para derribar los muros de 40.000 Jericó. soldados bajo su comando. Y les dice que se mantengan callados y que marchen. ¿Qué tipo de batalla es esta? Yo te diré, una batalla espiritual, hombre. Una batalla espiritual, esto es del comandante en jefe, no nuestro. ¿Y cómo esta se traduce en nuestra vida espiritual? Mantén a Dios en el centro, dice, destacando que el arca del pacto, símbolo de la presencia divina, era el eje alrededor del cual todo giraba. Este acto representaba una verdad fundamental. Nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en Dios, quien lidera nuestras batallas. Celebrando la victoria antes de verla, Dante señala que incluso antes de que los muros cayeran, los hebreos celebraban con el sonido del cuerno de carnero. Este instrumento, asociado con la provisión de Dios, como el carnero que salvó a Isaac, proclamaba una victoria que todavía no se había materializado. La batalla ya está ganada, recalca Dante, recordando que nuestra confianza en Dios nos permite celebrar aún en medio de la incertidumbre. El poder del silencio y la obediencia, la instrucción de Dios de marchar en silencio durante 6 días, simboliza la disciplina y la fe necesarias para enfrentar las fortalezas de nuestras vidas. Dante resalta cómo este silencio fue desestabilizador para los cananeos. Al principio se burlaban, pero con cada día que pasaba, su ansiedad crecía hasta convertirse en pánico. Este detalle subraya la importancia de obedecer incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. Dante conecta esta idea con nuestra vida espiritual en el nuevo año, exhortándonos a adorar y marchar. Con fe y persistencia, debemos caminar en obediencia, confiando en que los muros caerán en el tiempo perfecto de Dios. La paciencia en la marcha. Dante destaca que Josué no les dijo al pueblo cuántas vueltas debían dar alrededor de Jericó. Esto obligó a los israelitas a marchar en fe, sin saber cuánto tiempo duraría. De manera similar, nosotros no siempre sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar para que Dios derribe las fortalezas en nuestras vidas. Pero como los hebreos, debemos seguir caminando, confiando en que cada paso nos acerca a la victoria. Estaban tramando estos hebreos. Tal vez hoy sea el día en que los muros caigan, afirma Dante, animando a su audiencia a perseverar. Puede que estemos a un paso de nuestra liberación, y nuestra tarea es mantenernos fieles y obedientes hasta que Dios actúe. El gran grito de victoria, el clímax del mensaje, llega cuando Dante invita a su audiencia a imaginar el momento en que los muros de Jericó cayeron. Los israelitas gritaron con todas sus fuerzas, y el poder de Dios hizo el resto. Los muros que los mantenían fuera ahora se habían convertido en escalones por los que pudieron subir. Dice Dante, destacando cómo Dios transforma nuestros obstáculos en oportunidades para avanzar. Invitando a su congregación a gritar como lo hicieron los hebreos, Dante crea un momento de celebración y proclamación de fe. Este acto simboliza el poder de declarar victoria en nuestras vidas, confiando en que Dios ya ha ganado la batalla por nosotros. Comenzando un nuevo año con el comandante en jefe, Dante concluye recordando la aparición del comandante celestial a Josué, quien declaró: «Me presento ante ti como comandante en jefe del ejército del Señor». Este mismo comandante, asegura Dante, está con nosotros al entrar en el nuevo año. Su mensaje final es de esperanza y confianza. Adora, marcha y confía en que Dios está liderando tus batallas.